Hola amigos, amigas. Gracias por estar siempre con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre estamos viendo de tener temas interesantes. El tema que tenemos para el día de hoy va a estar muy, pero muy interesante. Y hemos invitado a un colega de la astrónomo, astrofísico de la Facultad de Ciencias Espaciales del Departamento de Astronomía y Astrofísica. Y me refiero al máster Ricardo Pastrana, que es, como dije, astrofísico. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, va a ser un poco revolucionario, nuevo en este programa. El tema es de Grecia a la Luna. Imagínense, de Grecia a la Luna. Qué interesante. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, Adolfo. Gracias por la invitación y de poder compartir con la teleaudiencia pues, acerca de estos temas de algún momento interesantes que permiten a las personas conocer cómo la humanidad fue desarrollando conocimientos, ¿verdad? Hasta lograr llegar a salir del planeta cuando no se imaginaba, ¿verdad?, que era posible. Definitivamente, ¿no? Y es interesante porque el maestro Pastrana, una de las personas muy conocedora de las estrellas, muy conocedora de la temática de la astronomía y que comparte mucho, ¿no? Él tiene, aparte de dar clases, también tiene trabajos de vinculación, universidad-sociedad, tiene también investigaciones científicas. Realmente, maestro, usted pasa totalmente ocupado y agradecemos que esté con nosotros en este programa. No, pues siempre y cuando sea para compartir el conocimiento, aquí estaremos. Ah, bueno, entonces el tema de Grecia a Roma, a Luna, a la Luna. Estoy con Grecia y con Roma, entonces hice un pequeño salto, de Grecia a la Luna. Sí, bueno, el ser humano siempre ha tenido una curiosidad innata por querer conocer acerca del universo, ¿verdad? Y bueno, y en general de todos los fenómenos naturales. Siempre se preguntó, ¿verdad?, en algún momento qué distante estarían las cosas desde su punto de vista, qué tamaño tendrían esos objetos. Y hoy en día nosotros sabemos, por ejemplo, de que la Tierra tiene aproximadamente unos 6.371 kilómetros de radio. Conocemos la distancia a la Luna, que más o menos la hemos fijado en una distancia promedio de unos 384.000 kilómetros desde nosotros. Sabemos la distancia hacia el Sol, que es aproximadamente una unidad astronómica que equivale a unos 150 millones de kilómetros. La pregunta es, lo sabemos, pero ¿cómo lo hicimos? O sea, ¿de dónde obtuvimos estos datos, verdad? Y para eso, pues, hay que rendirle los honores a quien merece, ¿verdad? Y en este caso fueron estos pensadores astrónomos de la Grecia antigua, ¿verdad?, que tuvieron una capacidad intelectual de poder crear e idear métodos matemáticos que les permitieran que su mente viajara, ¿verdad?, fuera de la Tierra. Estos se los debemos, creo que vamos a tener que tratar de excluir algunos de ellos, ¿verdad?, de todos estos 7 pensadores. Yo diría que primero habríamos que comenzar con Tales de Mileto, ¿verdad? Tales de Mileto, que era filósofo, astrónomo, y creo que uno de los valores increíbles de Tales de Mileto, que vivió aproximadamente en el año 600 a.C., es que fue de los primeros en buscar respuesta a los fenómenos naturales fuera de las explicaciones mitológicas y religiosas que rodeaban a la cultura griega. O sea, ese es un salto cualitativo que da, porque no se conforma con el hecho de creer que así fue, sino de buscar unas respuestas a través del raciocinio, ¿verdad?, que el ser humano es capaz de idear. Por su parte, también a él se le atribuye la predicción del primer eclipse solar que la humanidad ha hecho, ¿verdad? Y que este eclipse fue muy importante porque fue capaz de detener una guerra. Es decir, si lo ponemos en contexto histórico, allá en lo que era la antigua Turquía, se encontraban en estas culturas los lidios y los medos peleando por el control de un río, ¿verdad?, que les permitiera, pues, tener más recursos naturales a su favor, ¿verdad? Y esta guerra, pues, ya tenía varios años de suceder, hasta que en un momento durante la lucha, durante la batalla, de repente el día se les convirtió en noche. Y obviamente los soldados, al tener poco conocimiento astronómico, ¿verdad?, y cuando en aquel entonces no se entendían qué eran estos fenómenos, los eclipses siempre se han visto, Arnulfo, en todas las culturas, generalmente como señales de malos designios, ¿verdad?, Sí, para malos augurios, los pueblos, ¿no? malos augurios. Y entonces fue tanto el susto que tuvieron ellos en el momento de ver cómo el día se les convertía en noche, que decidieron detener la guerra.
e inmediatamente, ¿verdad?, los reyes de ambas culturas decidieron llegar a un acuerdo de paz, ¿verdad?, de tal manera que estas intercambios, pues, arreglaron matrimonios entre los hijos de ellos, ¿verdad?, y firmaron un acuerdo de paz que también este es conocido como el primer acuerdo de paz que la humanidad haya firmado, ¿verdad? Este eclipse se sucedió el 28 de mayo del año 585 a.C. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Bueno, si miramos un poco a través de la historia, un historiador griego también, ¿verdad?, llamado Herodoto. Así es, el padre de la historia, ¿no? El padre de la historia, ¿verdad? Herodoto de Halicarnaso. Así es. ¿Verdad? Él, en su libro de historias, relata, ¿verdad?, de que el hecho de esta batalla, y donde le da los créditos a Tales de Mileto, donde dice, ¿verdad?, que el día se les convierte en noche, una mutación que Tales de Mileto ya había predicho, ¿verdad?, años antes. Es decir, Tales de Mileto no miró este eclipse, él murió en el año 546 y el eclipse sucedió en el año 585, aproximadamente unos 40 años antes de que él muriera, ¿verdad?, ya había hecho la predicción del eclipse. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo Tales de Mileto? No estamos completamente seguros porque no sabemos cuánto era la data que tenía, es decir, cuántos eclipses había observado, ¿verdad? Pero sí, la historia griega le reconoce ese mérito a Tales de Mileto, ¿verdad? Interesante, realmente porque todos estos personajes de una u otra forma, pues ese es como su legado, ¿no? Lo que hoy día aplicamos, esos conocimientos cómo se han pasado de generación en generación hasta el día de hoy. Y además nosotros podemos decir, por ejemplo, si este Herodoto realmente nos cuenta la verdad o no acerca de Tales de Mileto, es decir, él puede decir que Tales de Mileto lo predijo el eclipse. Sin embargo, hay que someterlo a prueba, ¿verdad? Como la ciencia es algo que no es de creer a primera, ¿verdad?, sino que es de poner en duda el conocimiento y revisarlo. Pues estos datos, ahora con los programas, con los software que tenemos, que podemos simular las posiciones de los astros en cualquier momento, ya sea en el pasado o hacia el futuro, pues los hemos metido en estos software y hemos visto la trayectoria del eclipse. Si podemos ver una diapositiva siguiente en el mapa, ahí podemos ver, ¿verdad?, cuál fue la trayectoria del eclipse de ese año, en el 585 a.C., y vamos a ver que precisamente pasa por lo que hoy es Turquía, donde se encuentra el río, donde estos dos grupos, lidios y medos, peleaban precisamente por el control de ese. O sea que efectivamente el eclipse sucedió en esa fecha y en ese año. O sea no pasó por Honduras, ¿eh? Sí, pasó un poco abajo de Honduras, porque pasó cerca de Costa Rica. Ellos lo miraron al final, ¿verdad?, el eclipse, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que Herodoto no nos está diciendo un relato falso, ¿verdad?, sino que nos está comentando la verdad. Como la idea acá es platicar acerca de Grecia, la luna, y decimos de Grecia porque Grecia pues es la cuna del conocimiento occidental, ¿verdad?, hoy sabemos. Por ejemplo, los televidentes pueden observar uno de los legados que nos dejó Tales de Mileto, que se conoce como el teorema de la semejanza de triángulos. ¿De qué sirvió esto? ¿Y de qué nos ayudó esto para conocer nuestro conocimiento acerca de los tamaños y distancias hacia la Luna? Pues Tales de Mileto nos dice en su teorema que si nosotros tenemos un triángulo y tiramos una línea paralela a cualquiera de sus lados, entonces formamos dos triángulos, un triángulo original y un subtriángulo que hemos hecho a partir de esa proyección de esas líneas. Por lo tanto, estos triángulos guardan semejanzas entre sus ángulos y sus lados, ¿verdad? Esto sabemos que es así porque se han hecho, ¿verdad?, Michel de prueba y todavía claro, esto se enseña en la escuela, ¿verdad? Esto también lo sabemos gracias a un historiador, ¿verdad?, griego también, que es Plutarco de Querona, que nos dice él que en uno de los viajes que hizo Tales a Egipto a visitar las pirámides de Giza, o sea, estas grandes pirámides, él se preguntó de qué tan altas eran estas pirámides. Y el conocimiento que tenía acerca de la trigonometría con esto de los triángulos semejantes, pues él supuso de una manera correcta que los rayos del sol
incidían sobre la Tierra de manera paralela, ya que el Sol se encontraba a mucha distancia, ¿verdad? No se sabía cuánto, pero sí sabían que estaba muy lejos. Y el hecho de que los rayos llegaran de forma paralela, pues entonces él con su método ideó, ¿verdad?, de que si delante de una de las pirámides ponía una vara, un gnomón de un tamaño ya conocido, este iba a proyectar una sombra que también podía medir el tamaño de la sombra. Y entonces esto formaba un pequeño triángulo que pudiera ser muy semejante a la pirámide, que también proyectaba una sombra desde la punta de la pirámide. Entonces no podía medir la altura de la pirámide porque tendría que ser desde el centro, ¿verdad? O sea, no podían hacer un agujero en el centro de la pirámide, pero sí podían medir el tamaño de la sombra. Entonces lo que podemos ver nosotros es que esa relación de los lados entre el tamaño de la vara que puso Tales y el tamaño de la sombra debe ser la misma relación que debe existir entre la altura de la pirámide y el tamaño de la sombra de la pirámide. De ahí de tal manera que solo faltaría hacer una pequeña álgebra de despejar para la altura de la pirámide y él pudo encontrar, ¿verdad?, que efectivamente con esta ecuación determinar qué altura tenía la pirámide y después cualquier otro objeto, ¿verdad? Esto es importantísimo en el mundo de las matemáticas de los griegos, ¿no? Claro, definitivamente, y vemos esa aportación, porque pensemos en aquella época, como usted lo plantea ahí, Plutarco de Querones estaba del 46 después de Cristo al 120 después de Cristo. O sea, para la época llegar a esas conclusiones o llevar a cabo ese tipo de operaciones matemáticas esto era un poco más trigonometría, ¿no? Claro, sí, pero es lo que vemos es la capacidad intelectual, exacto, ¿verdad?, de estos seres humanos, yo diría, gigantescos dentro de la historia de la humanidad, al poder crear estos métodos matemáticos que sin herramientas no tenían, ¿verdad?, cinta métrica como la que teníamos nosotros, ¿verdad?, que pudieran tener a grandes distancias para medir la altura de una pirámide, sino que hacerlo a puro intelecto, ¿verdad? Eso es creo que sería lo grandioso de ello, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una breve pausa, usted nos cambia y ya regresamos. Y recuerde escribirnos también a nuestro correo electrónico ¿qué pasó entonces? @telebasica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambies. Gracias por seguir con nosotros en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de Grecia, la luna. Estamos dando un viaje de la antigüedad hasta lo muy moderno. Maestro Pastrana, siempre la gente se pregunta, y usted lo está ya explicando, esas grandes mediciones que hicieron los antiguos griegos, que hasta el día de hoy las comprobamos mediante diferentes programas de computación, nos damos cuenta que sí, que no estaban tan perdidos como decimos comúnmente, ¿no? Sí, recordemos que estamos haciendo un recorrido histórico que ya tiene 2700 años, ¿verdad? O sea, es decir, la capacidad que tuvieron estos griegos en el año 600 antes de Cristo, ¿verdad? Y que hoy podemos comprobar de que realmente los errores que tuvieron no se deben, ¿verdad?, al método matemático, sino que más al problema observacional, porque las mediciones, los errores incurren en bastante grado cuando solo las podemos ver, ¿verdad? Pero cuando las podemos medir con instrumentos, pues disminuimos esos errores. Este recorrido que tiene 700 años antes de Cristo y que ya Tales de Mileto nos había heredado, ¿verdad?, un conocimiento acerca de la semejanza de triángulos y de cómo eran las relaciones entre los lados y los ángulos, y que Tales de Mileto pudo medir la altura de una pirámide. Luego apareció, como 300 años después, un griego llamado Aristarco de Samos, que también era astrónomo y matemático. A Aristarco se le ocurrió que utilizando el método de Tales de Mileto, podía él de alguna manera determinar la relación entre los tamaños y las distancias que existen entre la luna, el sol y la tierra. Es decir, no se podía conocer un número exacto de cuánto era la distancia, pero sí una relación. O sea,
¿cuántas veces está más lejos un cuerpo del otro? ¿O cuántas veces es más grande este objeto celeste que este otro, ¿verdad? Entonces, esas relaciones matemáticas que fueron los primeros indicios que el ser humano pudo tener acerca de qué tan grande era su sistema solar, se lo debemos a Aristarco de Samos. Pues reza la historia de que Aristarco de Samos el método se lo ideó al observar los cuartos menguantes y los cuartos crecientes de la luna. Cuando la luna se encuentra en estas dos fases, nosotros podemos ver que la luna en cuarto creciente, exactamente la mitad de la luna se encuentra iluminada, ¿verdad? Y en cuarto menguante, pues vemos igual, nada más que el lado opuesto de la cara, ¿verdad? Entonces digo, si se encuentra exactamente la mitad de la luna iluminada, esto se debe a que el sol se encuentra en línea recta con la luna, de tal manera que la puede iluminar, ¿ve? Y eso se puede experimentar en un lado oscuro con una esfera y un foco, ¿verdad? Y vamos a ver que si lo ponemos en línea recta, solo la mitad de esa esfera va a estar iluminada. Entonces dice, bueno, al estar en línea recta y yo miro que solo la mitad de la luna está iluminada, entonces quiere decir que la luna, ¿verdad?, se encuentra verticalmente sobre mi punto, sobre la Tierra. Es así entonces que entre la luna, el sol y la Tierra debe de existir en ese ángulo de la distancia Tierra-Luna y Luna-Sol debe haber un ángulo de 90 grados. Es decir, desde ahí ya se creó un triángulo rectángulo que se le llama así. El desafío, Arnulfo, era medir el ángulo en que se encontraba el Sol visto desde la Tierra cuando sucedía esos cuartos menguantes o cuartos crecientes. Ese es realmente el desafío. Entonces, asumimos de que Aristarco no lo hizo con medirlo la primera vez, sino que tuvo que haber hecho muchas veces el cálculo. Recordemos que no tenían un instrumento que les permitiera medir la altura del Sol. Entonces era a puro ojo, ¿verdad?, a pura visión, a pura observación diaria, llevar los registros. Así él, durante algún tiempo que pudo recolectar una cierta cantidad de mediciones, estableció un dato para ese ángulo. Ese dato lo estableció en 87 grados, ¿verdad?, que es el ángulo de visión que tiene con respecto a la vertical de la luna y visto el sol. Luego él aplicó la trigonometría que hoy conocemos, ¿verdad?, que la pueden ver en pantalla, una trigonometría básica, una trigonometría de colegio, ¿verdad?, en la cual pasamos, y él encontró que las relaciones de la distancia Tierra-Sol, es decir, la distancia a la que se encuentra el Sol desde la Tierra, era 19 veces más distante que la distancia que hay de la Tierra a la Luna, ¿verdad? Es decir, es 19 veces. Él en algún momento, parece que después con más mediciones, la llegó a cerrar en un valor de 20. Es decir, ¿qué es ese valor de 20? Aristarco dijo, bueno, la Luna está 20 veces más cerca que el Sol. O al revés, el Sol se encuentra 20 veces más lejos que la Luna. ¿Sí? Nosotros hoy sabemos de que ese valor pues tiene un grande error, ¿verdad? Pero no se le quita el mérito a Aristarco de que el método matemático utilizado, ¿verdad?, y heredado de Tales de Mileto no haya sido el correcto. Es difícil determinar un ángulo solo observándolo, ¿verdad? Así es. Hoy sabemos que ese ángulo aproximadamente es 90. Lo que pasa es que la fórmula es muy susceptible a ese pequeño cambio de valor, ¿verdad? Entonces un pequeño cambio de valor da un error grandísimo. Pero hoy, si medimos ese ángulo, que es alrededor de 90, y lo metemos en la misma relación matemática que nos heredó Aristarco, el valor es exacto, ¿verdad? Y sabemos de que hoy en día, pues el Sol se encuentra aproximadamente unas 344 veces más lejos que de la Luna, ¿verdad? Ahora, luego Tales de Mileto dice, bueno, si estas son las distancias, ¿qué tamaños tendrán estos respecto a la Tierra? Y entonces, lo único que él tenían para observar, o sea, lo único que tenían de herramientas para poder crear todo esto, era una enorme curiosidad, una enorme capacidad intelectual, ¿verdad? Es decir, una manera matemática, lógica de pensar, es decir, un gran cerebro brillante, ¿verdad?, con el que pudieron hacer todas estas mediciones, y un deseo increíble por querer generar conocimiento. Y como decían ellos, los antiguos griegos, una
un alto nivel o una capacidad de asombro, ¿no? Sí. Asombrarse por las cosas, ¿no? Asombrarse por las cosas, efectivamente. Así que una de las cosas que llamaba la atención eran los eclipses, como siempre, ¿verdad? Y los eclipses sirvieron para mucho, ¿verdad? Bueno, tú que eres historiador sabes que los griegos anteriores a ellos ya habían precisado que la Tierra tenía que ser esférica y no plana porque miraban una, ¿verdad? Una curva en la sombra que se proyectaba sobre la luna. Y entonces saben que los únicos cuerpos que pueden proyectar sombras curvas son las esferas, ¿va? Entonces ya, desde ahí habían deducido ellos que la Tierra tenía que ser redonda. Bueno, entonces, ¿cuál fue el pensamiento que siguió Aristarco? Bueno, una vez que ya había hecho la conformación de ese triángulo rectángulo y dijo, bueno, la luna está 19 veces más cerca, o el sol 19 veces más lejos que la Tierra, que después lo llevó a un valor de 20. Dijo él, bueno, visto desde la Tierra, imagínate cómo fue ideando las ideas, ¿verdad? Visto desde la Tierra, el sol y la luna tienen aparentemente el mismo tamaño. Si uno los mira, ¿verdad? Tienen casi el mismo tamaño el sol y la luna. Entonces, deben de tener el mismo tamaño visto de la Tierra porque guardan una proporción entre tamaños y distancias. Es decir, yo puedo ver algo del mismo tamaño, aunque sea más grande, si lo alejo, ¿verdad? O puedo ver algo que trae del mismo tamaño, en este caso como la luna, que puede ser muy pequeño comparado con el sol, pero si está más cerca la puedo ver exactamente de los mismos tamaños angulares. Bueno, esto le sirvió a él entonces para decir, bueno, cuando observó eclipses, él determinó que más o menos la luna cabe unas 2 veces en el cono de sombra de la Tierra, ¿verdad? A 2 veces que cabe la luna, dijo, bueno, a la distancia que la luna orbita, ese tamaño de la sombra por el que pasa el cono de sombra a esa distancia debe tener el mismo tamaño que la luna, que la Tierra. Es como cuando jugás con las sombras en tu mano y haces haces figuras en las paredes, ¿verdad? Entonces la sombra que miras en la pared guarda una proporción de tamaño con tu mano. Entonces lo mismo sucedió. Dice que esa sombra que se proyectaba sobre la luna debería tener, ¿verdad?, una relación del tamaño de la Tierra. Así que entonces, ¿verdad?, y dio esta manera de usarlo y utilizando otra vez el conocimiento de Tales de Mileto de los triángulos semejantes. Él dijo, bueno, tengo 2 triángulos semejantes que si lo miran en la figura nos estaríamos refiriendo al triángulo formado por los puntos A, B y E. Ese sería el primer triángulo, que es la relación de distancia y de radios entre el Sol y la Tierra. Y el segundo triángulo, que sería el semejante, sería el triángulo formado por los puntos B, C y D. Bueno, entonces ahí hay que hacer un poquito más de álgebra, pero al hacerla, él sustituyó, por ejemplo, que las distancias AB debería de ser la distancia del Sol, la distancia BC, la distancia de la Luna, el lado EA que necesitamos del triángulo debería de ser el radio del Sol menos el radio de la Tierra, y el otro lugar, que sería el lado otro que necesitamos del siguiente triángulo, que es DB, debería de ser el radio de la Tierra menos 2 veces que él dijo que era el diámetro, el radio de la Luna. Así él pudo, ¿verdad?, concluir en encontrar esas distancias entre la luna y el sol. Llegó a tener valores bastante precisos, ¿verdad?, que sabemos hoy como hoy en día que no son exactos, pero no le restan a él, ¿verdad?, el gran aporte matemático que nos dejó. Hoy sabemos de que esas distancias son aproximadamente unas 344 veces más distante que se encuentra el sol de la luna, ¿verdad? Y que también esas 344 veces significan en tamaños, es decir que el sol es 344 veces más grande que la luna. Eso fue una cuestión asombrosa. Revolucionaria en la época. Revolucionaria, una creatividad humana. Ustedes en la imagen pueden ver en las pantallas el dibujo hecho, ¿verdad?, por Aristarco, ¿verdad?, que obviamente ya a la par un dibujo más estilizado, ¿verdad? Así es, pero que aunque no fue, como les decía, correcta la respuesta, la importancia radica en la capacidad que él tuvo para diseñar un método matemático que funcionara
para medir esta cuestión. Para mí sería una gran proeza, ¿verdad?, que realizó en su tiempo. Así es. Esta, maestro, es una pregunta que le quiero hacer. ¿Es un mito o una realidad? ¿Se puede tapar el sol con un dedo? Bueno, efectivamente se puede tapar, ¿verdad? Y eso es lo que miró Aristarco, ¿verdad? El hecho de que si podemos tener, ¿verdad?, tu dedo lo pones bastante cercano al ojo, puedes cubrirlo, ¿verdad? Y esto de alguna manera sirvió para crear una manera de medir también las distancias a estos objetos que se conoce como paralaje. Tú puedes poner tu dedo pulgar frente a ti, cerrar un ojo, ¿verdad?, tu ojo derecho, por ejemplo, y miras que tu dedo se proyecta en una posición hacia el fondo, ¿verdad? Pero si cambias luego de visión con el siguiente ojo, vas a ver que tu dedo ahora se encuentra desplazado a otra. Entonces, ese método trigonométrico también sirvió para medir estas distancias a los objetos celestes, y esto es conocido como paralaje, que viene también de la cuna de estos griegos. Interesante, realmente el aporte de la cultura griega hasta nuestros días nos ha aportado, ha sido de mucha ayuda realmente al conocimiento, sobre todo en temas, bueno, astronómicos, matemáticos, físicos, biología, historia, ha aportado mucho a la humanidad. Vamos a hacer una breve pausa, usted no nos cambien, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema muy interesante y hemos invitado al maestro Ricardo Pastrana, el docente de la Facultad de Ciencias Espaciales del Departamento de Astronomía y Astrofísica. Él es un astrofísico que nos está contribuyendo con este tema que es tan grande realmente, es un tema, y por eso él trae a nosotros este conocimiento de Grecia a la Luna. Grecia a la Luna. Hemos estado viendo alguna serie de personajes interesantes, históricos de la antigua Grecia. Pero muchas de estas preguntas que mucha gente se hace, maestro, es sí, ¿cómo llegaron ellos a hacer ese tipo de mediciones en aquella época sin ningún instrumento de hoy día? Eso es grandioso realmente. Sí, y si vemos, esto no se logró hacer por una sola persona, ni en un solo instante, ¿verdad? Esto llevó un proceso, ¿verdad? Y que fueron viendo cómo estos conocimientos que dejaban unos, en las generaciones siguientes, cómo lo podían ampliar a otras aplicaciones. Empezamos hablando, ¿verdad?, 700 años antes de Cristo, acerca de Tales de Mileto, cómo él nos heredó una ecuacioncita acerca de las relaciones de la semejanza de los triángulos, cómo él se le ocurrió poner una varita vertical en el suelo, y conociendo esa longitud de la vara con la distancia de la sombra que proyectaba, pudo en un momento determinar la altura de una pirámide. Luego vemos que 100 años más adelante, ¿verdad?, Aristarco de Samos se le ocurrió, ¿verdad?, de que viendo la mitad de la luna iluminada en un cuarto creciente, se debía a que guardaba una relación de un triángulo rectángulo con respecto al Sol y a la Tierra. Y observando pues el Sol encontró un ángulo que lo estimó en 87 grados. Sin embargo, esa misma varita que dejó Tales de Mileto para medir la altura de la pirámide, Tales de Mileto utilizó ese mismo concepto, ¿verdad?, con la misma matemática, para estimar las relaciones que habían en distancias y tamaños entre la Tierra y el Sol y la Luna, ¿verdad? Pero si de Tales nos adelantamos aproximadamente unos 300 años más adelante, nos encontramos con otro genio, ¿verdad?, llamado Eratóstenes de Sirenice, cuyo conocimiento era tan amplio que se ganó un apodo que le decían el Beta. El Beta era como el segundo, ¿verdad?, porque habían otros grandes pensadores que consideraban así. Fue matemático, astrónomo, geógrafo, fue encargado de la biblioteca de Alejandría, que era la... Casi nada. Casi nada, imagínate ser encargado del epicentro del conocimiento de la humanidad, ¿verdad? Así es. Él nos pudo dar un número, ¿verdad?, en el cual teníamos ya una idea precisa del tamaño de nuestro planeta. Si vemos el significado histórico de esto, es
Cuando mucha parte, una gran parte de la humanidad pensaba que estaba parado sobre una tierra plana, Eratóstenes dijo: esto debe ser redondo. Este planeta debe ser redondo, ¿verdad? Esta tierra debe ser redonda y por lo tanto podemos calcular un tamaño. Ahora, esto también fue una gran proeza, una gran hazaña que logró Eratóstenes. Él estar en Alejandría, que sería en la parte del delta del río Nilo, ¿verdad?, donde es ubicado, había encontrado también que durante el solsticio de verano, es decir, cuando el sol se encuentra más hacia el norte, en una ciudad vecina que era Siena, hoy llamada Asuán, en los pozos que tenían para colectar agua, veían que durante ese solsticio de verano el sol se proyectaba en el fondo del pozo exactamente, ¿verdad? Igual. Eso le llevó a la idea de que el sol se encontraba verticalmente sobre la ciudad. Pero ese mismo día, en Alejandría, un obelisco proyectaba una sombra. Entonces dijo: bueno, si la tierra fuera plana, así como se mira el sol proyectado en el fondo del pozo, el obelisco no debería proyectar sombra, ¿verdad? Pero la única manera que proyecte esta sombra es que nuestro planeta sea curvo, ¿va? Que la superficie del planeta sea curva, es decir, que tenga esa particularidad de ser una esfera. Así que se dio la tarea de poder medir esa misma fecha en lo que era el tamaño de la sombra. Y volvemos otra vez, ¿verdad?, a los conocimientos que Tales de Mileto había dado, ¿verdad?, acerca de la relación de los triángulos. Si ven en la imagen, pues ahí está un dibujito ahí de un camello, ¿verdad?, que mira la distancia que existe entre las dos ciudades. Si vemos, para que tengan una idea, en la imagen que continúa, las posiciones de estas dos ciudades. Hoy en día, ¿verdad?, las mediciones hechas con satélites, pues nos dan un valor aproximadamente de 800 kilómetros. Pero aquí viene otro trabajo. ¿Cómo hizo Eratóstenes para medir esa distancia? Todavía no ha medido el diámetro, el tamaño de la Tierra. Él solo sabe que necesita esa distancia, o sea, necesita ese tamaño, esa distancia que existe entre las dos ciudades para formar un ángulo. Y ya lo vamos a ver, ese ángulo, cuál es el que necesita. Ahora, cuenta la historia, ¿verdad? Si vemos en las imágenes posteriores, cuenta la historia que Eratóstenes, para poder medir esa distancia, tuvo que contratar varios mercaderes o pagar algún regimiento de soldados, ¿verdad?, para poder determinar esas distancias. Imagínense cómo lo medían, ¿verdad? O sea, salían de Asuán, ponían algún esclavo, supongo yo, a contar los pasos, ¿verdad?, durante todo un día, que aproximadamente la unidad de medición que usaban en aquel entonces eran estadios, y medían alrededor de 100 estadios por día. Si tenés una idea, si la distancia que hay entre ambas ciudades es de 800 kilómetros, eso equivaldría a unos 5.000 estadios, ¿verdad?, esa distancia. Bueno, entonces, pero medirlos implicaba un trabajo, ¿verdad? Claro. Y te ponían el esclavo a contar los pasos durante ese día, ponían una marquita, dormían, al día siguiente lo volvían a parar ahí y a volver a contar hasta el siguiente día, y así hasta que llegaban a la ciudad de Alejandría. Otros historiadores cuentan de que marcaban la rueda de una de las carretas que utilizaban, ¿verdad?, y entonces ponían a alguien a que fuera contando las ruedas. Entonces, para poder tener un valor bastante aproximado, tuvo que haber hecho muchas mediciones, o sea, tuvo que haber pagado muchas de estas caravanas para que le contaran los pasos o le contaran las vueltas de las ruedas, ¿verdad?, y así poder determinar, pues, una distancia promedio entre ambas ciudades, ¿verdad? Bueno, él estableció esa distancia en aproximadamente unos 5.000 estadios, ¿verdad?, donde dedujo entonces que la circunferencia de la Tierra debería de tener unos 250.000 estadios. Ahora, ¿cómo dedujo esa circunferencia? Ahí es donde viene otra vez la creatividad intelectual de Eratóstenes,
¿verdad? Que es una gran proeza. Y si vemos en la imagen, pues nos hacemos un recorte del planeta ahí. Y el rayo que proyecta el Sol sobre el fondo del pozo en Asuán, ese, si lo proyectamos de manera imaginaria hasta el centro de la Tierra, igual que la vertical del obelisco que él utilizaba para medir el tamaño de la sombra en Alejandría, proyectamos esa vertical también hasta el centro del planeta, vamos a ver que se nos forma un triángulo, ¿verdad? Entre el centro del planeta, la ciudad de Alejandría y la ciudad de Asuán. Bueno, ese ángulo que se forma en el centro del planeta es el mismo ángulo que forma el Sol con la vertical del obelisco en Alejandría. Entonces tenemos ahora que dos triángulos. Tenemos otra vez semejanza de triángulos que nos lo había dejado Tales de Mileto. Ya tenemos el tamaño de la sombra, ¿verdad? Que proyecta el obelisco. Tenemos la altura de la sombra, la altura del obelisco. Y tenemos el ángulo que forma el Sol con ese obelisco. Ya tenemos un triángulo completo. El segundo triángulo que tenemos, ¿qué conocemos? El ángulo del centro del planeta, que es el mismo que forma el Sol con la vertical del obelisco. Tenemos la distancia entre las dos ciudades, ¿verdad? Ahí sí solo falta determinar un lado. ¿Qué lado? La distancia que hay desde la superficie del planeta hasta el centro, que es decir, conocer el radio del planeta. Bueno, el ángulo primero que él midió, ¿verdad?, llegó a un valor de unos 7.2 grados, cuyo valor equivaldría a una cantidad de estadios, ¿verdad? De lo que había medido él en ese momento. Ok, teniendo esto, entonces, por la semejanza de triángulos, por la trigonometría conocida en el momento, él pudo estimar que el radio del planeta, de nuestro planeta, era aproximadamente unos 40.000 kilómetros. Hoy en día, Arnulfo, medido ese tamaño, ¿verdad? Ese valor, nos sale a nosotros que tenemos un radio aproximadamente de unos 6.371. Eratosthenes luego volvió a corregir este valor porque tenían dos unidades. Una era el estadio griego que utilizaban, que medía unos 168 metros, y otro era el estadio egipcio, que tenían como 160, había una variación de 2 metros. Entonces, si utilizamos el estadio utilizado en Egipto, porque Alejandría estaba en Egipto, para mí era lo más lógico que utilizara la medida local, ¿verdad? Así es. Y si utilizaba la medida local, entonces él encontró un radio de unos 6.366 kilómetros. Si eso lo metemos a un cálculo de error, el error nos da sorprendentemente menos del 1%. Es decir, casi exacto. Casi exacto. Y las únicas herramientas que tenía Eratosthenes, que eran palos, el obelisco que utilizó, ojos, ¿verdad? Un enorme cerebro y pagar gente que le contara los pasos de un lado a la otra. O sea, ahora sí tenemos una idea de cuánto es el tamaño de nuestro planeta. A unos 40.000 kilómetros de circunferencia. Esto fue una cosa asombrosa para la humanidad. No solo por el hecho de darse cuenta que estaba en un planeta esférico, sino que además sabía qué tan grande era, ¿verdad? Y bueno, pues eso fue una genialidad que solo cerebros como los de Eratosthenes pudo llegar a hacer. Te cuento después quién vino para llegar a tener ya un valor del tamaño entre la Tierra y el Sol, la Tierra y la Luna y sus distancias. Bien. Realmente ellos tenían una máxima, decían que el alumno supera al maestro, ¿eh? Cada vez venía alguien diferente y retomaba lo anterior para replantear nuevos conocimientos. Así que algo muy importante, lo comentaba el maestro, pues solo tenían palos, un obelisco, ojos, y algo muy importante que bien lo decía el maestro Pastrana, ese deseo de experimentación, esa curiosidad, esa capacidad del asombro que tenían los antiguos griegos. Vamos a hacer una breve pausa, usted no los cambie y ya regresamos.
De Grecia a la Luna, un tema que está llevando a cabo el maestro Ricardo Pastrana. Todos estos personajes que ha ido mencionando, todos estos antiguos griegos, pues hemos ido también retomando pues, en la actualidad. Hay un personaje interesante que usted nos comentó que iba a hablar en este último bloque, que es Hiparco de Nicea. Así es. Hiparco fue uno de los grandes astrónomos y matemáticos de la antigua Grecia. A él le debemos el primer catálogo estelar. Es decir, él catalogó las estrellas por su brillo. Llegó a catalogar un poco más de 1000 estrellas. Y fue quien nos dejó también, ¿verdad?, la manera de magnitud, el concepto de magnitud estelar. La magnitud estelar tiene que ver con el brillo de las estrellas. Es decir, él clasificó las estrellas de magnitud 1 a magnitud 6. Las magnitud 1 eran las más brillantes y la magnitud 6 la menos brillante. Era el límite observacional que tenía el ser humano. Ya magnitud 7 ya no las podemos ver a simple vista, hay que utilizar instrumentos ópticos que aquel entonces no existían, ¿verdad? Así es. Bien, entonces él nos dejó esa clasificación estelar. Pero no solo eso fue lo importante, también hizo otras cuestiones, ¿verdad?, determinó las eclípticas y otra serie de cosas. Pero consiguió una excelente aproximación entre la distancia de la Tierra y la Luna, una tarea que ya había intentado Aristarco de Samos anteriormente, como lo habíamos comentado, ¿verdad?, que había encontrado unas relaciones de distancias y tamaños que aproximadamente eran entre las 19 y 20 veces, ¿verdad? Sin embargo, Aristarco, Eratóstenes, luego que nos dio el tamaño del radio de nuestro planeta, esos radios también están en proporciones con la Luna. Y Hiparco, al utilizarlas, encontró un valor de 384.000 kilómetros de distancia en que está entre la Luna y nuestro planeta. Vamos a ver cómo obtuvo ese valor. Primero, Hiparco era un observador de primera, ¿verdad? Y así como clasificó más de 1000 estrellas a puro ojo, también era un excelente observador de los eclipses, ¿verdad? Y sobre todo eclipses lunares. Y esto pues le llevó a crear un método matemático que le permitiera conocer las relaciones que existían entre esos tamaños de la Tierra y la Luna. Si nosotros vemos cómo más o menos lo hizo Hiparco, sería que dibujó mediante el eclipse, en el momento en que la Luna entraba al cono de sombra de la Tierra, lo fue dibujando en diferentes facetas, es decir, en distintas fases en que la Luna iba pasando a través de la sombra de la Tierra. Él supuso que el Sol, al encontrarse bastante lejos de la Luna, la sombra que proyectaba la Tierra sobre la Luna tenían que ser más o menos de este mismo tamaño, ¿verdad? Como lo había supuesto también como lo había supuesto Aristarco de Samos, perdón, como lo había puesto Aristarco de Samos. Esta suposición la hizo de una manera acertada, ya que una vez pasado el eclipse, él podía medir esos tamaños de los radios de la sombra de la Tierra con respecto al radio de la Luna. Si lo ven en la imagen siguiente, vamos a poder apreciar que si uno extiende esa curvatura de la sombra de la Tierra, nos damos cuenta que tiene el círculo sería mucho más grande que el círculo que nos representa el disco lunar. Entonces, una vez haciendo esto, él pudo estimar las relaciones de tamaños entre una y otra y encontró que la Tierra, por ejemplo, guarda una relación aproximadamente de un valor de unos 3.7 veces el tamaño de la Luna, es decir, la Tierra es 3.7 veces el radio más grande que la Luna. Un valor que, aunque parece poco, si recordamos, Aristarco llegó a un valor de 3 y Hiparco lo incrementa a 3.7, es decir, lo que logra es un 0.7. Ese puro 0.7 es un valor más exacto que el anterior, pero
Obviamente estamos hablando cerca de 400 años más tarde, ¿verdad? Bueno, este valor a él le permitió estimar o esta relación con las medidas que ya tenía Eratóstenes, que viene, ¿verdad?, de los radios de la Tierra, poder calcular, y encontró que el radio de la que el radio de la Tierra medido por Eratóstenes, que era de 6.366 kilómetros, se obtiene para la Luna un valor de 1.719 kilómetros, ¿verdad?, que está muy cercano al valor medio que hoy en día lo aceptamos como tal. Si lo vemos, pues ustedes pueden ver en pantalla, es de 1.722 kilómetros el radio que hoy tomamos como el valor actual del radio lunar. Comparados contra los 1.719 que había calculado Eratóstenes, estamos hablando de hace más de 2.200 años, apenas son 3 kilómetros de error. O sea, una cosa insignificante, ¿va? para que miren la capacidad de estos seres humanos que nos llegaron a conocer el tamaño de nuestro sistema solar. No solo se vio el tamaño, sino que lo logró. Sino que además, como ya teníamos también las relaciones de distancias que habíamos heredado de Aristarco con su método de los triángulos semejantes, tenemos los valores, las medidas ya hechas por Eratóstenes, y que Hiparco había ya encontrado la relación de los radios, también era entonces, como tenemos el método que nos permite estimar las distancias, porque guardan una proporción entre tamaños y distancias, entonces tomó estos valores y los puso en el método matemático heredado por Aristarco, y encontró, si miramos la diapositiva siguiente, que vamos a observar que tenemos la Luna en dos posiciones diferentes respecto a la Tierra. En un punto más cercano, que se conoce como el perigeo, y un punto más alejado, llamado el apogeo. Esto se debe a que la órbita de la Luna no es un círculo perfecto, sino que es una elipse, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la miramos en el perigeo, la Luna la vemos mucho más agrandada, ¿verdad? Lo que le conocemos popularmente con el nombre de superlunas. Y la vemos empequeñecida cuando pasa por el apogeo, porque la vemos un poco más distante. El incremento es casi un 14%, la diferencia entre una y otra por la posición de la Luna. Y el brillo representa casi un 15% también en brillo. Ahora, si sumamos la distancia del perigeo con la distancia a la que orbita la Luna durante el apogeo y promediamos, es decir, esa suma la dividimos entre 2, vamos a encontrar que la distancia promedio a la que orbita la Luna de nuestro planeta es de 384.000 kilómetros, que Hiparco había calculado ya hace 2.200 años. La misma cantidad. La misma cantidad. Es decir, que la capacidad mental de estos seres humanos nos llevó a poder trascender fuera de nuestro planeta. Porque imagínense, en esa época, hoy pues nuestros hijos o las generaciones futuras pueden decir, pues tener televisor es normal, ¿verdad? Pero poner un satélite en órbita, ¿verdad? Ahora pues se puede hacer de manera más fácil, pero ¿qué distancia? ¿Cómo medíamos algo que no podíamos salir del planeta? ¿Cómo medir esos objetos que miramos y que nos asombraron durante mucho tiempo? Pues la idea fue tomar retos, desafiar, ¿verdad? Desafiarse a sí mismo como seres de que podemos y que somos capaces de lograrlo, ¿verdad? Y esto de cómo llegamos a tener el conocimiento de la distancia y del tamaño de los objetos del sistema solar fue gracias a los primeros que lograron hacer con una varita medir una sombra. Y con esa varita llegamos a tener el conocimiento que hoy en día tenemos, ¿verdad?, acerca de los tamaños y distancias del sistema solar. Como decimos por ahí, de cazadores recolectores a exploradores espaciales, ¿no? De esa Grecia antigua, de todos esos conocimientos, nos conlleva a dar un paso hacia adelante, que es, para este año, maestro, se está celebrando los 50 años de la llegada del ser humano a la Luna. Sí, precisamente el 20 de julio se conmemoró
el 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11, es decir, de la misión que logró poner un ser humano en superficie lunar. Esto fue posible y yo creo que hay que darle mérito, porque sabemos hacia dónde viajar, sabemos la distancia, sabemos el tamaño y sabemos hacia dónde dirigir la nave, pero no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido el conocimiento de todos estos personajes que hemos hablado y que hemos recorrido en estos 700 años de historia, ¿verdad? Así que sería interesante que los próximos lugares que se visiten lleven el nombre de estos personajes, ¿verdad? Pues todos estos personajes en la Luna, como está llena de cráteres por impactos de meteoritos, muchos de estos cráteres tienen nombre de todos estos personajes, ¿verdad? Han quedado inmortalizados ahí para estarlos viendo siempre, ¿verdad? Y una de las cosas que también me gustaría que comentara, maestro, es, ya que usted observa constantemente las estrellas, que nos diera como algunas formas, algo elemental para poder observar bien las estrellas, porque usualmente no observamos las estrellas, caminamos solo viendo celulares, pero queremos ver las estrellas. ¿Cuál sería esa clave que usted nos daría? Sí, bueno, mire, yo como tengo una frase que le he posteado que le digo, si alguna vez quieres maravillarte, solo levanta la vista hacia el cielo, ¿verdad? Y si es un cielo nocturno y despejado, pues qué cosa mejor, ¿verdad? Si somos cuidadosos a observar el cielo nocturno, vamos a observar que esos puntos brillantes tienen diferentes colores, ¿verdad? Vamos a ver unos más blanquecinos, otros medios amarillentos, naranjas, verdosos, etcétera, etcétera, rojizos. Eso indican las edades de las estrellas. Las estrellas blancas, o por lo que miramos más blancas, comparadas con las azules y las rojas, o las amarillas, son estrellas muy jóvenes, que tienen ese color porque están muy calientes, es decir, están a temperaturas tan extremas que pueden superar fácilmente los 20.000 grados centígrados. Eso es porque en los procesos recientes de formación estelar, las temperaturas llegan a ser tan grandes y la abundancia del hidrógeno que lo transforman en helio es tanta que comienzan a convertir rápidamente su combustible en elementos más pesados. Por eso están tan calientes, ¿verdad? En la medida en que las temperaturas van descendiendo, las estrellas se van convirtiendo en azules, ¿verdad? Que también están muy calientes, no tanto como las blancas, pero están más calientes. Luego van a descender las temperaturas, es decir, se van enfriando las estrellas porque van consumiendo su hidrógeno y las vemos amarillentas, naranjas, como nuestro Sol, que sería una temperatura intermedia, y van a ver otras que están de color rojizo, que serían las estrellas más frías, ¿verdad? Es decir, las que tienen menor temperatura comparadas con las demás. Pero no solo los colores le van a indicar las temperaturas, Arnulfo. Los colores también indican las edades de las estrellas. De repente no podemos conocer con exactitud, decir, tiene tantos millones de años, ¿verdad? Pero sí puede estimar cuáles estrellas son mayores, cuáles están jóvenes, ¿verdad? O cuáles están en vidas intermedias. Las estrellas rojas, por haberse enfriado, tienen tanto tiempo que han pasado ya consumiendo su combustible. Por lo tanto, se inflaman y descienden sus temperaturas y se convierten en estrellas rojas. Son estrellas bastante viejas. Las estrellas azules y blancas, que son las más calientes, son estrellas mucho más jóvenes, ¿verdad? Porque están en los procesos recientes de formación. Y las estrellas amarillentas, naranjas que puedan observar en el cielo, pues van a ser estrellas de vidas intermedias. Es decir, entonces, usted puede decir, si yo miro una estrella roja, es una vieja, ¿verdad? Una vieja estrella. Si miro amarillentas, pues es una estrella de una vida intermedia, es decir, está entre la adolescencia y la adultez. Y así miramos una estrella, ¿verdad? Muy roja, ¿verdad? O puede ser una estrella, entonces decir ya es una estrella de la tercera edad. Vamos a invitarle un día para que nos hable acerca de astronomía. Hoy el maestro Pastrana pues nos hizo una síntesis de toda una clase, que es Historia de la Astronomía, que es la clase que también él imparte actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Facultad de Ciencias Espaciales. Agradecemos el haber estado con nosotros, haber compartido estos conocimientos y siempre las puertas son abiertas de qué pasó entonces, para que nos venga a contar esas historias de la astronomía que son muy interesantes, ¿verdad? Hoy hemos aprendido mucho y hemos también reaprendido. El maestro lo ha sabido enfocar, pero sí, este tema es, como él lo mismo dice, para hacer una especie de taller, trabajar enseñando, aprendiendo, un tema muy interesante. Y a ustedes, pues,
No olviden escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces @telebásica.com. Al igual también estamos en nuestras redes como STVE Telebásica para que pues estés pendientes de nuestras redes. Nos vemos en la siguiente. Soy Anulfo Ramírez. Hasta pronto.